En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear al artista y cazafantasmas Andrew Roberts. Con él, cotorreamos acerca de la materialidad del horror, de uno que otro fantasma familiar y del survival horror en los videojuegos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono, este lugarcín en el que cotorreamos de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Yo soy Diego Aramburu y ya me conocen, y el día de hoy tenemos un invitado que tenía ganas de invitar desde que me lo encontré en una expo en el Jumex, en el 2021 más o menos, y con ustedes, Andrew Roberts. Andrew, ¿cómo estás? Hola, soy Andrew, mucho gusto a todos en sus casas. Gracias, Diego, por la invitación. Hace mucho que quería salir en el podcast, programa, ahora video. No, un gusto tenerte por aquí y que también vean que no eres un gringo de 2 metros como luego mucha gente piensa. Ándale, o sea, como que este año mi propuesta fue como ejercer mi imagen pública de artista, porque siento que todo el mundo cree que soy un gringo por mi nombre y mi apellido, ¿no? Entonces hola, Andrew. Andrew Roberts de Tijuana para el mundo. Y pues nada, ya nos conocen a nosotros, Pata de Mono MX en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts, y nos pueden seguir. Pero Andrew lo pueden encontrar en Instagram como Roberts Andrews. Y en tu página es andrewroberts.com, ¿no? No, es igual mi apellido, Roberts y mi nombre andrew.com. robertsandrew.com. Y igual mi Vimeo también. No, mi Vimeo sí es Andrew Roberts. Sí, y que ahí hay varias de las piezas que vamos a platicar ahorita. Entonces vale la pena que igual chequen ese Vimeo. Pero pues nada, Andrew. Empezando con la que es de cajón y considerando que el Boing de hoy también es de mango. Es de mango. Si viajaras en el tiempo y te encontraras a Andrew de chiquito, 5 o 6 años, destruyendo Game Boys y Nintendos para ver qué hay adentro, ¿cómo le explicarías lo que estás haciendo ahorita? Eso es de una entrevista, sí es cierto. Pues sí, o sea, como que de niño siempre quise hacer muchas cosas, ¿no? O sea, como que la constante era detective. Ok. Pero porque veía mucho La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Y era este programa que veía demasiado. Entonces crecí con esta idea de no quiero ser detective. Pero una vez que llegué a los 13, me empezó a interesar el cine, los videojuegos, la escritura. Y como que eran todos estos mundos que parecían inabarcables de niño. Ok. Y sobre todo acceder a ellos en Tijuana, como no, en ese momento, pues de los 13 no me imaginaba que se pudiera estudiar esas cosas o en esa región que las escuelas estuvieran. Pero sí hay. Y entonces como que, no sé, o sea, siempre estuve encaminado como si un lugar creativo, pero nunca pensé que fuera a terminar en el arte y siento que sería raro explicarle a mi niño yo como no existe toda una estructura donde puedes hacer cosas multidisciplinarias que son bienvenidas. Y no, y tendría que darle así como una lectura de 2 horas al niño Andrew para que más o menos, pero si lo pudiera resumir es como, no sé, es como decirle que va a seguir trabajando con monstruos y plastilina. Y haciendo esculturas pero más grandes. Ya no chiquititas en su cuarto, sino que va a poder jugar y hacer objetos de la misma manera, pero van a ser recibidos por algunas personas en el arte. Y por otras no. Y ya, y está bien. Está totalmente bien. Sí. Oye, justo por ahí era por donde quería empezar, porque viendo igual ahorita que nos platiques más de tu obra, pero quería entender en dónde fue, o sea, ¿crees que estudiaste arte como por el desconocer que podías estudiar algo que tuviera que ver con videojuegos, por decirlo así? ¿O más bien llegaste al arte por otra, o sea, también te gustaba el arte desde chiquillo? ¿O más bien fue como encontrar el repuesto para a la falta? Sí, pues mi familia como que verdaderamente estuvo muy, muy alejada del arte siempre. Y la manera en que más o menos empecé a acceder al arte de niño fue ahí en paseos escolares con Boings de mango. Y pues sí, ¿no? O sea, como que de muy de niño, ya como a 12, y luego ya adolescente, 13, 14, empecé a tomar talleres de arte. Okay. O sea, como que había esa constante por tomar talleres de dibujo, pintura, escultura, y como que había un apoyo detrás de mi familia en donde sí me permitían hacer eso. Que cuando yo llegué ya como a esta edad para entrar a la universidad, en realidad no apliqué a artes, apliqué a arquitectura. Okay. Y quedé en la universidad, pero nunca entré a las clases. ¿Por?
pues como que me daba ansiedad esta cosa de, vergas, o sea, acabo de aplicar una carrera que no quiero, no es porque es lo más creativo cercano a una vía comercial. Ok, o sea, como lo más creativo seguro. Seguro, creía en ese momento, sí. Y, y pues no sé, nunca fui, me esperé un semestre y mejor apliqué artes. Pero me esperé un año, pero ese año me permitió como bastante, empecé como a tomar talleres más serios como de grabado y de arte contemporáneo, que el momento en cuando ya entré a la universidad, ese año me cambió bastante en el sentido de que ya era de, ya no quiero hacer obra de arte tradicional, sino quiero hacer otras cosas. Y mi obra mi obra, o sea, como que mi obra muy temprana de 18 años es muy mala, como arte conceptual así muy duro, de como de los años 60 gringo de Los Ángeles, Nueva Haciéndole York. honor al nombre. Sí, o sea, como muy, pues sí, texto, ejercicios conceptuales y así, pero como que eso fue una primera entrada hacia lo que ahorita hago, ¿no? Y sí, o sea, como que terminé en el arte por una especie de suerte, porque era el único medio que me permitía ejercer las cosas que a mí me interesaban. Pero más mi producción reciente, que es como animación digital y escultura, que parte mucho de modelos en 3D, en realidad es por mi abuelo, ¿no? O sea, porque mi abuelo tiene, o sea, se dedica a una cosa donde él fabrica partes Tu mecánicas. abuelo materno, Sí, mi entonces. abuelo materno mexicano para otros tipos de máquinas. Es básicamente ingeniería donde se generan pedazos de estructuras o partes de metal a partir de modelos 3D. Ok. Pero como él no sabía usar las computadoras muy bien en ese tiempo, yo de niño a los 12, 13 años le asistía abriendo los programas 3D Ok. para que los viera y supiera cuánto iba a costar mandar a hacer esa cosa y él sacara la factura y la regresara a las empresas, ¿no? Entonces yo abría estos programas rarísimos como SketchUp u otros como muy de corte industrial, pero era enfrentarme como esta cosa alienígena y programa rarísimo, ¿no? Y a partir de ahí aprendí a pues sí, empecé a aprender estas cosas, pero por internet, porque no había ningún lugar en YouTube. Tijuana. Era YouTube, o sea, era YouTube y tal cual buscar cómo hacer un lightsaber de Star Wars en After Effects pirata, ¿no? O cómo piratear Photoshop. O sea, era la manera en que yo aprendí. Entonces esa cosa estaba siempre como de fondo, aprendiendo a hacer como efectos especiales y diseño 3D. Y al mismo tiempo como que estudiar dibujo y escultura. Pero para el momento en que ya entré a la universidad ya era así como que el otro lado había tomado tanto y mis intereses más bien quería hacer un videojuego. Ok. Y terminaba haciendo una pieza de video de animación digital ahí. Sí, que es algo que me gusta mucho de tu producción, que está muy metida, o sea, está completamente metida en la estética, en los materiales y en los temas de los videojuegos, ¿no? Ujú. Y ahorita que nos dices esto de cómo que está muy bonito que desde, o sea, que sea algo que traes como desde antes y que encontraste ya al entrar al arte que tenía esa salida también. Y justo las primeras piezas que quiero que nos platiques por aquí son Enterprises, Mm, que presentaste en el Secut, que supongo que sí. es uno de esos museos que te llevan de chiquillo en viajes escolares. Sí, fue donde vi mi primer pieza de arte. Era una pieza, era una instalación, lo que vi. No recuerdo de quién era, pues tenía 6 años, ¿no? Entonces ese lugar es muy especial para mí porque pues era como la referencia cultural en Tijuana y aparte era como que para mis papás no era real nada hasta que exhibí en el Secut, ¿sabes? Ok. Que ya es la bola, es como, ah, no, bueno, ya es real. Y sí, Sunrise Corporation como que era esta empresa ficticia. O sea, como que para mí venía mucho de estas referencias de los 90s y artistas generando como cosas ficticias. ¿Sabes? Como vivir eternamente, de Minerva Cuevas, ese tipo de producciones que para mí eran como muy estimulantes, porque al ser una empresa, básicamente se permitía todo tipo de medios, ¿no? El medio era la empresa en sí, pero a mí me permitía hacer animación digital, escritura durante la expo, y la expo como que se extendía a los trabajadores en el sentido de que, por ejemplo, el señor que era el guardia de la expo, durante las horas laborales nomás se ponía una gorra, pero como si fuera el guardia de Sunrise Corporation, pero eso me permitía hacer que el museo le pagara más al señor por estar sentado, no vigilando que todo ocurriera bien, o los guías, que por lo general eran servicio social, a ponerse también la gorra como vendedores de los amaneceres, hacía que el Secut les pagara. Entonces, como que para mí era este ejercicio de parasitear el sótano del Secut, de que no solamente se quedara en este ejercicio como estético inmersivo, sino que también entrara como literalmente al pago de los trabajadores del Secut.
Eso está súper interesante y eso sí no lo había leído en ningún lado. Sí, es que casi no sale, no sale. De hecho, lo volví a poner en mi portafolio muy recientemente, como hasta el final, como los trabajadores en el ¿no? Y porque es algo que también en mi práctica quiero retomar. ¿Sabes? Que es como, son estos remanentes de estos ejercicios conceptuales que me gustaba hacer más de morro y Ok, que quiero que vuelvan a mi nueva práctica, que es lo que estoy haciendo a futuro. ok. Porque sí, justo ahorita que me metí a fondo a ver tu producción, lo que vi era que te gusta ver tu obra más desde como artista conceptual, justo. Ujú. Porque lo que te gusta ver tus procesos y tus resultados más bien como, no como objetos, sino como mecanismos culturales. Y creo que eso está interesantísimo y creo que en esto que nos dijiste ahorita se empieza a escenificar, ¿no? Sí, o sea, como que en realidad yo veo mucho mi producción como una trilogía, ¿no? O sea, los zombies, el proyecto de los necrománticos y el proyecto de los monstruos marinos, ¿no? Que para mí corresponde, o sea, para mí son un solo proyecto que utiliza la misma dinámica, ¿no? O sea, tomar una figura insertada en los videojuegos o en el cine hollywoodense, entender su origen colonial a partir de perspectivas personales o lo que yo puedo investigar a nivel como económico o político o bélico de esas criaturas, ¿no? Y Sí, las tres siguen como la misma estructura porque para mí era plantear un solo proyecto a lo largo de estos últimos, pues sí, o sea, como post pandemia, es como un proyecto post pandemia y lo que estoy haciendo futuro es hacer un remake de esas tres piezas, ¿no? O sea, como estoy volviendo a hacer esos tres proyectos desde otro lugar ok. y no son las mismas piezas, sino son expansiones, pero para mí, o sea, como que me interesaba mucho que, o sea, como que la cultura a nivel como popular está operando bajo una lógica de universos, ¿no? O sea, si en algún Sí. momento la secuela era lo principal y después el reboot, ahorita los universos compartidos son esa lógica, ¿no? Entonces me podía pensar si yo como artista podía tomar eso. Pero, o sea, como que pienso mucho en el lugar del arte conceptual en una época donde prácticas conceptuales han sido tomadas por la cultura popular. O sea, vemos instalaciones en, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen las empresas en activaciones, Ok, no? Desde cosas muy capitalistas hasta memes que son básicamente las pinturas de Baldessari de texto e imagen, a, a acciones performáticas en protestas que son como totalmente contrario a las cosas, a las iniciativas capitalistas de empresas y sus instalaciones, ¿no? Entonces, si estos lenguajes han sido tomados por todo tipo de grupos sociales de maneras efectivas, cómo el arte contemporáneo, desde lógicas del arte conceptual, puede tomar de la cultura popular, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar si en realidad lo que yo llamo como mecanismo cultural o artefacto cultural es, no sé, el sentido del multiuniverso, ¿puedo aplicarlo yo a mi producción artística? Pues ok. quizás sí, ¿no? Y en realidad esa es mi práctica. No más que se materializa a través de objetos y poemas y animaciones. O, o el caso del roleplay, ¿no? O sea, el roleplay es esta dinámica donde personas se disfrazan, no sé, ponle tú de ogros y monstruos y se van al bosque y juegan y generan todo un sistema. ¿Cómo puedo utilizar esas dinámicas en mi producción? O también el gameplay en los videojuegos o el world building. O sea, como técnicas que pueden ser como muy ñoñas o de muy como de nicho, de culturas de nicho y no apropiármelas porque no me gusta mucho la palabra apropiación. Sobre todo en una era donde todo es apropiación. O Sí. sea, como qué relevancia tiene seguir nombrando las cosas como apropiación desde el campo del arte, ¿no? Entonces es otra cosa y también son culturas en las que yo estoy insertado, ¿no? O sea, donde yo sacaba mi vida de artista y me conecto con mis amigos de internet a jugar, o Mau y yo, Mau mi novio que ya estuvo en un episodio, nos vamos a Puerto Vallarta, una cosa de furros. O sea, es como verdaderamente estamos insertos en esas dinámicas, pero cómo puedo experimentar con ellas y traerlas al arte, que el arte me permite revelar otras cosas, ¿no? A nivel como social y económico. Sí, y justo ahorita, o sea, siguiendo esto y lo mencionaste ahorita en una de estas tres etapas de, ¿no? De este proyecto de largo aliento que dices, me gustaba mucho el necromancer, de este proyecto del necromancer, Mm. y sobre todo esta noción de la que tú hablas de cómo lo digital ya sea, o sea, cómo ya no existe esa distinción entre lo digital como ficticio después de la pandemia, sino que ya es algo como sumamente, lo digital ya es real, ¿no? Y que la imagen ya es un agente y no solo un como eco de la realidad.
Y como que me gusta mucho y quería que nos platicaras de eso un poquito. Pero del Necromancer lo que me gusta mucho es esta visión de cómo eso digital se nos olvida muchas veces que tiene su origen físico en minerales que por lo general son extraídos de países del sur global y que tienen o sea, la implicación que tiene todo eso, ¿no? Y creo que ese proyecto me gustó mucho y cómo utilizas este concepto de la mana para hacer el eco con la realidad que estamos viviendo. Sí, ese proyecto es ñoñísimo. Es así como, fue como mi punto así como de mayor diversión, como de que voy a tirar todas mis referencias en una licuadora y hacer un proyecto, ¿no? Y algo que me gusta mucho establecer en mi práctica es como crear diálogos con autores o artistas como muy de culto dentro de sus propias áreas, ¿no? Y hay este escritor californiano que aún sigue vivo que se llama Larry Niven, que publicó esta serie de novelas entre los 60s y los 70s que se llaman The Magic Goes Away, ¿no? Donde básicamente establece un mundo de fantasía donde en algún momento hubo mana en la tierra, que es este recurso mágico donde los magos pueden invocar criaturas o lanzar hechizos, pero se acabó por un extractivismo feroz de los magos en esa tierra, ¿no? Entonces básicamente plantea desde la ficción que nuestro mundo actual pues es este remanente, ¿no? Ese cadáver. Sí. Pero justamente lo escribe después lo escribe después de la polución de aire en el sur de California y del derrame de petróleo en la bahía, ¿no? Y para él era como esta respuesta desde un pensamiento ecológico de cómo puede pensar los desastres naturales que tienen una incidencia real a partir de la magia, ¿no? O sea, básicamente lo que él estaba equiparando es que la magia existe, tiene una cosa real, y pues lo que me parecía muy interesante es cómo viaja, ¿no? O sea, cómo esa idea viaja hacia Magic y hacia World of Warcraft, que son básicamente las dos franquicias de fantasía interactiva que han modelado todo, ¿no? O sea, y que también son de California, de ese lado de esa costa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si yo podía establecer un diálogo con Niven, y cómo lo podía actualizar a presente, era, ok, si la mana es un recurso físico y se tiene por lo general esta creencia de que la digitalidad es inmaterial, pero en realidad es una idea para obscurecer los procesos extractivistas que existen detrás. O sea, desde el trabajo explotativo de personas que minan esos recursos en África hasta la construcción de contenedores que tienen estas hipercomputadoras, ¿no? O sea, son procesos, la mera base de datos, ¿no? Son procesos completamente materiales, ¿no? Materiales y sobre todo abusos sobre cuerpos humanos y sobre la tierra, ¿no? Entonces, para mí era una actualización del trabajo de Niven, más que una actualización, como un diálogo con él, ¿no? O sea, de tomar su trabajo, tomar sus referencias y tomar las referencias de World of Warcraft y Magic para tratar de establecer que sí, ¿no? Pues los medios electrónicos son materiales, al igual que la mana. Sí, me gusta mucho, y algo que igual me interesó mucho de tu práctica era lo que decías ahorita de los efectos que hay en los cuerpos reales. Y uno de tus proyectos que más me llamó la atención fue, disculpe las molestias, pero debido al fin del mundo, su paquete está atrasado. Y justo creo que de ahí algo que me interesaba mucho era escucharte hablar de cómo hablas de tú creciendo en Tijuana, cómo esta ficción, esta violencia en los videojuegos, en la tele, etcétera, se mezclaba con la violencia real. Creo que algo que me decía muy importante era como la contradicción entre, por un lado, estar jugando videojuegos violentos, o sea, sin criticarlo ni nada, pero como ese chip de, por un lado, estarlos jugando, pero por el otro lado, estar huyendo de, ¿no? En la vida real. Y cómo platicas de que en algún momento como que la realidad y ficción como que se mezclan, y las piezas que son pues sumamente, sí, son como si son de videojuego, ¿no? Uh-huh. Pues sí, aquí rompiendo cuarta pared. Disclaimer, aquí no creemos que jugar videojuegos violentos lleve a violencia. Es una cuestión de salud mental, es muy distinto. Exacto. Y sí, o sea, ese proyecto toma la figura del zombie, que Shalala investiga como sus orígenes coloniales, hasta el cine hollywoodense. Y básicamente lo que me doy cuenta es que siempre existe una retórica de deshumanización de esa figura, ¿no? Pero para representar principalmente los miedos y ansiedades del público gringo, ¿no? Y siempre como desde una perspectiva como... Sí, o sea, como muy hegemónica de lo que debería ser una persona gringa, ¿no?
y los miedos hacia afuera, y esos básicamente serán las representaciones de los zombies. O sea, desde el cine clásico de zombies racistas y el miedo por la magia que provenía del Caribe y de Latinoamérica, luego los 60s con el miedo a las masas, luego los 90s con el miedo al bioterrorismo. Sí, es muy cagado como si te pones a ver las películas de miedo literal son, sí, ¿no? son o sea, como ecos termómetros de sí. cada época. Y entonces me parecía interesante que si yo tomaba la figura del zombie, podía establecer algo contrario a George A. Romero. O sea, así como me gusta de repente dialogar con Larry Niven, también me gusta no dialogar con otros. O sea, por ejemplo, bueno, es que no sé, él no tiene la culpa. Para empezar, él ni siquiera los nombró zombies y las películas medio que no le interesaban a él lo que hacían políticamente. Pero mucha gente comenzó a hacer esta lectura, que era la lectura crítica del zombie a partir del Amanecer de los Muertos Vivientes, ¿no? De los 70s. En la película de George A. Romero, como que los personajes principales se resguardan en un centro comercial y los zombies están invadiendo el centro comercial porque según es un remanente de lo que más amaban en su vida, o sea, consumir. Entonces la lectura del zombie siempre es como, no, las personas que consumen, capitalismo, bla, 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 bla. Pero para mí siempre es como una lectura simplona cuando sí existe toda esta historia de la deshumanización del zombie, ¿no? Desde su origen en Haití, cómo pasa por un intervención. Es que se origina en Haití, ¿no? Y luego hay una ocupación militar en Estados Unidos, donde William Seabrook, que es un ocultista, hace una entrevista no a la gente nativa de la isla, sino con los militares gringos, y a partir de publica un libro, que es el libro que va a Hollywood a hacer las primeras películas de zombies, ¿no? Entonces pasa por todo un proceso de violencia, la figura del zombie, tanto el mito real como sus figuras en la ficción, que para mí era más importante pensar no el zombie como un consumidor, sino como un producto consumido, ¿no? O sea, y a partir de ahí me empezaba a permitir pensar si la muerte era un trabajo, ¿no? O sea, si la muerte genera plusvalía y valor en un mercado necrocapitalista, ¿qué hace a un muerto no un trabajador? ¿No? O sea, si alguien es asesinado por el narco, si alguien es asesinado por un estado, está trabajando, porque está generando valor. Entonces, ¿cómo podía pensar desde ahí la explotación de los cuerpos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tipos de cuerpos? Acababa de pasar esta cosa en la frontera donde se tiró gas a los migrantes que estaban tratando de pasar. O sea, como que para mí la figura del zombie era más bien para establecer eso, ¿no? O sea, establecer cómo es un producto de consumo la muerte. No, no tratar de depositar la figura del zombie a un cuerpo, no tratar de igualarlo a una identidad, sino simplemente la muerte como mercancía. Como producto, sí. Como producto y justo cómo se materializaba. en Terremoto escribiste un texto que ahorita como que mencionabas un poco las ideas, pero en una parte ahí hablas de justo cómo puede haber un video de alguien muriendo en YouTube, ¿por qué no? O sea, ¿por qué esas ganancias no llegarían a él si Drew Barrymore hace dinero subiendo, ¿no? Como los videos de sus shows. O sea, como que esa parte igual me gustaba mucho como, porque sí o sea, al final sí se vuelve una pregunta súper válida, ¿no? Sí, o sea, que es como un ejercicio de imaginación y también tiene como sus... Puede ser problemática o no, pero sí es una cosa de... O sea, era una cosa de vencer la muerte como un proceso de trabajo, ¿no? Y sí que ese texto totalmente tiene que ver con la expo, o sea, los estaba produciendo al mismo tiempo y para mí... O sea, lo que me preguntaba mucho era si... O sea, si la muerte es un trabajo, cómo es un medio de manifestación o cuál es su moneda de intercambio, y para mí eran las imágenes, ¿no? Y que es como volver a esta cosa de para mí la importancia de las imágenes y de que la digitalidad tiene una repercusión material sobre los cuerpos y sobre los espacios, ¿no? Y que toda mi práctica se resume a eso, como siempre tratar de encontrar la materialidad de las imágenes. Sí. Sí. Y justo esto que acabas de decir, algo que quería que nos platicaras, porque te he escuchado mencionar mucho como este interés por encontrar la dimensión material del horror. Trabajado desde, pues igual como en nuestro país, ¿no? Y algo que me gusta mucho de esta pieza, de la que estamos platicando, son los poemas que tienes, en las que alguna vez te escuché hablar de cómo, de alguna manera, son como un eco lejano de Nelly Campobello y su libro Cartucho, ¿no? Se llama. Sí, es Cartucho. En el que justo es una niña relatando las vivencias de la revolución, ¿no? Pero creo que se me hace muy interesante como el cómo sí existe como ese bagaje histórico en el arte de nuestro país. Sí, sí, o sea, como que, o sea, este libro de Cartucho es un libro que Nelly Campobello, que era coreógrafa y aparte directora de danza,
tiene este libro donde hay toda esta disputa donde dicen que no saben si verdaderamente ella estaba experimentando esto de niña o adolescente, pero lo que es importante es que es un libro bastante experimental para la época y hecho en fragmentos sobre las experiencias de Nelly creciendo en Chihuahua, ¿no? Y cómo su mamá tenía contacto con varios revolucionarios y a ella le tocó conocer a distintos de ellos, ¿no? Pero es un libro como bastante gore. O sea, décadas antes de que siquiera el concepto de gore o splatter fuera existente, ¿no? O sea, de repente es muy mórbido. eh, Partes donde menciona que un cadáver se encontraba fuera de su ventana y que para ella era como un amigo o un juguete y que se entristeció el día que lo levantaron, ¿no? Que desapareció. Entonces evoca mucho a estos lenguajes como góticos. O sea, es que sí, como góticos, porque lo que he tratado de entender es que existe una especie de gótico en el norte de México que tiene más bien que ver con la planicie y no con lo alto, ¿no? Ok. Porque de repente, no sé, está esta serie como Somos en Netflix, ¿no? Que es de esta desaparición en este pueblo en Coahuila. Y también es como una cosa muy gótica. Y tienes todas estas autoras latinoamericanas recientemente con estos nuevos novelas como de un nuevo gótico O latinoamericano. sea, como Fernanda Melchor Sí, o sea, y... justo como que todo lo de Fernanda Melchor es muy gótico a pesar de que es más en la región de Veracruz, ¿no? Y, y es eso, o sea, lo que estaba pensando es si desde hace 100 años alguien escribe un libro como Cartucho y no esa tradición, pero ese tipo de ejercicio de pensar el terror como un proxy para el terror verdadero que un territorio como México puede estar viviendo, quizás sí haya cierta materialidad en ello, ¿no? O sea, quizás el terror tiene una materialidad que siempre ha estado ahí, o al menos desde épocas recientes, ¿no? Y que no es meterme en una cosa esotérica de decir, no, pues los fantasmas son reales. No sé, quizás sí, quizás no. Aquí, no, aquí nunca negamos nada. Eh, pero sí es entender que el terror, como folclore, leyendas, hasta las ficciones contemporáneas de videojuegos y cine, están ligadas siempre a estas acciones reales por personas. Que sí, es que sí, no lo he desarrollado mucho este pensamiento, pero hacia allá se va mi futuro Sí, de mi obra, ¿no? pero es justo como, o sea, estás sumamente presente, por ejemplo, creo que en algo que lo mencionas tú mucho es como las historias de carreteras, ¿no? En el Ujú. norte. Y cómo existe toda esta dimensión en la que pues por un lado se habla de espíritus y de, ¿no? O brujas, pero pues al mismo tiempo en la realidad se traduce a levantones, a, ¿no? A retenes, etcétera. Entonces creo que se vuelve algo sumamente interesante. Sí, sí, o sea, como que en el norte, en las carreteras del norte, una historia muy común es que si ves dos bolas de fuego alrededor de tu camioneta, no las mires porque son brujas. Y una vez en un viaje familiar que era de noche, eran ya casi las 11 de la noche, eh, era como era Sonora, recuerdo, estábamos en camino hacia una ciudad con playa. Yo estaba más joven, fue hace ya casi unos 10 años. De repente se acercan dos bolas, ¿no? Y pues no, no son brujas, son las luces de los faros de una camioneta que nos estaba tratando de levantar. Entonces, como que a partir de ahí esa relación estética entre dos bolas de luz, que lo que quieren hacer es un daño a las personas que están navegando las carreteras del norte en México en la noche, es como genera esa asociación, que es una asociación bastante libre, ¿no? Pero esas asociaciones libres a mí me permiten hablar de cosas reales y que creo que es lo que todas estas autoras están haciendo, ¿no? O sea, pensar en el terror para hablar de la fisicalidad de un cuerpo que desaparece, ¿no? O sea, para mí no existe una cosa más material que un cuerpo que ya no está, sino y el terror que eso infunde en la gente. Sí, y creo que en esta pieza algo que me gusta también ahorita que decías de estas relaciones es el relacionarlo y, o sea, que la pieza como tal que estuvo en el que estuvo en Pequod y también en la Bienal de Whitney, pero que como que algo que me gustaba mucho el contraste entre lo material y lo digital, pero cómo están estas piezas que por un lado son lenguas con los botoncitos del PlayStation o un brazo cortado con el logo de Amazon, pero al mismo tiempo en la digitalidad están estos poemas que tú hiciste, igual como jugando, ¿no? Como este eco de lo de Nelly un poco, pero con las playeras de empresas que, claro, o sea, pues no
llevan a los cuerpos con los cuales generan sus mercancías a estados de total explotación, ¿no? Sí, yo sí, como que lo que quería es que los poemas de la Horda se relacionaran a la manera en que Nelly Campobello evoca esa voz infantil en los poemas de Cartucho, ¿no? O sea que es básicamente yo invocando a este Andrew de 11 años que vivía en la frontera y que a pesar de que no le tocó vivir la violencia de manera directa, porque en Tijuana existe este relato siempre de, no, pues a mí yo apenas tenía 18, empezaba a salir a bares y todo se congeló, pues yo era un niño ahí que se la pasaba jugando videojuegos, ¿no? Pero lo que sí era muy real son varias experiencias como familiares tocadas por esa violencia y como yo las consumo a partir de imágenes ficticias, ¿no? O sea, de estar jugando Xbox 360, juegos de zombies, de soldados, al mismo tiempo que estas imágenes suceden en vivo, ¿no? Y entonces Sinelli evoca esta voz fantástica, infantil, para hablar de estos cadáveres que estaban afuera de su ventana y que ella veía como juguetes. Yo lo que hago es más bien llevar eso al plano digital, ¿no? Al plano de la televisión y de los videojuegos. Que para mí es eso, no sé, como que sí, mucha de mi investigación hace unos años era sobre la materialidad de lo digital y ahorita sobre la materialidad del terror. Era como siempre esas dos cosas van de la mano, ¿no? O sea, como el terror se materializa en imágenes. Y, y sí, las camisetas eran, o sea, uno leyendo los poemas se da cuenta que no habla, que no son trabajadores para estas empresas, sino que son producto de consumo de estas empresas, ¿no? Ok. O sea, que las están promocionando, por lo tanto, que no son los trabajadores que se levantan en una especie de conciencia de clase zombie, sino son los productos en sí. Porque además por ahí vi que, o sea, los artistas de doblaje que utilizas para que lean los poemas Ujú. tienen que ver con cada una de las empresas, ¿no? Sí, sí, fue muy lindo porque, o sea, fue la primera vez que trabajé con varios actores de doblaje. Por lo general en mis piezas siempre hay elementos de poesía o narraciones que trabajo con actores, pero esta vez fue la primera vez que actrices y actores hicieron como este ensamble donde cada uno interpretó a una de las figuras en la pieza, que al mismo tiempo también son una especie como de proxy para mí, ¿no? O sea, en realidad todas estas figuras soy yo, hablando desde estos poemas personales, pero lo que me pareció bien interesante es que estas personas habían trabajado algunos en menor o mayor medida para estas empresas, ¿no? Haciendo como comerciales o personajes en videojuegos o en caricaturas con los doblajes. Y y para mí era muy interesante esta como rigidez o tensión entre que son actores y actrices muy corporativos y la manera en que hablan es muy, pues como se anuncia un comercial, ¿no? Para vender un carro, pues. Ok. Y que después los pongas a leer algo lírico para que le metan emoción. Era muy... O sea, era muy, muy padre porque yo no les forzaba a que hicieran mm, lo que como se tenía que leer un poema, sino que simplemente hicieron su voz corporativa. Entonces los poemas son esta cosa rarísima que se lee muy... Sí, como Es tiesa, ¿no? A robótica, o veces, sea, sí. y para mi última pieza de base le usé inteligencia artificial para la voz y pues es muy similar. Entonces sí, es como esta voz muy corporativa. Sí, y que suena aparte, o sea, a mí me resonaba siempre como a la voz que escuchas en un, como, es que no sé cuál es el nombre, pero como en un videojuego, cuando alguien llega a contarte algo del videojuego, como que siento que igual es esta voz que se escucha como, Sí, totalmente. O sea, las piezas son NPCs, ¿no? O sea, Paulina Asensio escribió este texto hermoso sobre mi pieza, que es como de los textos que más me ha gustado de esa pieza, donde habla de NPCs, que son los NPCs en un videojuego son estos personajes que uno no puede controlar, ¿no? Y cómo la instalación se manifestaba casi como una especie de pantalla de selección de personaje para evitar el público, pero creo que yo en mayor medida cuál personaje de sus eras, ¿no? Entonces sí me parecía lindo que las figuras son como especies de NPCs y hablan mecánicamente como un juego de PlayStation del 2012 y las gráficas son como... Porque algo que me parece también bien interesante es que muchas de mis técnicas de animación cambian, y esto nunca lo menciono, pero cambian para encajar el tiempo del que están hablando, ¿no? ah, ok, O sea, para mí era bien importante que la técnica de esas piezas fuera como de un PlayStation 3
Del 2006 al 2009 que decías. Ajá, era de PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no? Luego la de Necromancer es PlayStation 5, o sea, es como una cosa muy de tecnología producida en la época actual. Y la pieza que estoy haciendo a futuro es como una estética de caricatura de los 2000. Okay. Es como este cel shade de Cartoon Network, como chicas superpoderosas, por ahí. Entonces sí, técnicamente mis piezas siempre se relacionan al tiempo en el que están tratando de hablar. Sí, bueno, ahorita regresando, ese texto de Paulina es increíble y que justo también habla de otra de tus piezas, ¿no? Que antes de pasar esto, me encanta cómo cierra hablando de estas, que dice como ante la violencia que estamos viviendo, ¿qué personaje elegir? Me encanta que pone igual esa pregunta como en nuestro día a día, como qué personaje eliges frente a la violencia. Pero me gusta mucho cómo toca esa pieza y la otra que es una casa en llamas, es un fantasma, una fábrica en llamas, es un espectro. Pero platícanos de esa y el bagaje familiar que trae. Sí, pues esa pieza, o sea, volviendo a mi abuelo y como yo le asistía de repente abriendo estos programas, yo, o sea, como que crecí muy de niño en su taller, ¿no? Era una cosa que yo salía de la escuela, salía del kinder o de la primaria y me iba ahí al taller pues a estar jangueando y a arruinar cosas, ¿no? Nomás como a construir cositas. Eh, pero ese taller se quemó en el 2001. Ujú. Y pues lo perdió y así, ¿no? Pero la particularidad de ese taller es que mi abuelo trabajaba para distintas empresas de Estados Unidos, como más de corte militar, ¿no? Entonces él no fabricaba ningún tipo de armamento, pero fabricaba partes de metal que, como mencionaba, iban en otras maquinitas, ¿no? Que es así, pues fabricaban otro tipo de cosas. Ok. Y, o sea, por un lado estaba esa historia de mi abuelo materno y mi abuelo gringo, Samuel. eh, Él pues era soldado y peleó durante la guerra de Vietnam y generó PTSD, ¿no? Entonces él, pues su familia, mi familia paterna creció en California, pero un día él con su PTSD no diagnosticado, antes de que fuera diagnosticado, antes de que fuera establecido como una enfermedad mental real, pues decide prenderle fuego a la casa de la familia. En el 75, ¿no? Más o menos. Nadie muere, pero pues pierden su propiedad al fuego, ¿no? Entonces para mí, o sea, como que, y aparte mi abuelo materno, Pedro, trabajó en el 68 en Cuernavaca, en las afueras de Cuernavaca para Cartuchos Deportivos de México, que era el nombre legal de Remington en México, fabricando un cartucho específicamente que se empezó a utilizar en el 68 en la guerra de Vietnam. Okay. Entonces para mí eran estos dos paralelos entre que uno fabricaba ese tipo de balas, el otro las utilizaba y luego los dos terminaron trabajando de dos lados distintos, ¿no? Y que para mí, o sea, como que siempre ha sido importante hablar de las dinámicas entre México y Estados Unidos, pero no, o sea, como que para mí siempre ha habido un interés como de desmarcarme de la tradición del arte fronterizo tijuanense. Sí, me parece súper importante lo que se hizo y lo que se hace, pero mi situación como esta persona que lleva a un aspecto familiar por mi propia condición de haber nacido con dos familias de dos países distintos, pero que se parasitean entre sí. O sea, como que todas mis relaciones fronterizas en mi producción tienen que ver más a un nivel personal, ¿no? Entonces era como yo podía entender la relación armamentista entre México y Estados Unidos, de parasiteo y explotación, a partir de mis propias relaciones familiares. Y esos dos fantasmas o pesos que mi familia carga, ¿no? Esas dos propiedades que se pierden. Y de eso va la pieza, de establecer esas dos figuras, esas dos historias, y cómo las estiro o las hago enfrentarse para hablar de esa condición en la frontera. Y la pieza pues se materializa como lo que hice fue en Unreal Engine, que es este programa para desarrollar videojuegos. O sea, algo que me parecía como súper fascinante es cómo los videojuegos y el 3D forman parte importante en la producción de armas y de soldados, ¿no? O sea, como ya mencionaba, de repente yo abriendo estos softwares de niño o los soldados siendo entrenados con videojuegos. O tratar sí, pues el ejemplo más concreto que me ocurre ahorita son los drones, ¿no? Uh-huh. Que literal aprenden en simuladores de
de Sí, sí, drones sí. y luego el dron ya está matando gente con bombas reales. Y el dron es como una gamificación de la realidad, ¿no? O sea, como que algo que siempre me ha interesado es como la gamificación de la realidad es algo como muy, muy reciente en las décadas actuales, ¿no? O sea, de repente mucha gente habla como de un mundo después del internet. A mí mi obra me gusta mucho establecerla como un mundo después de una gamificación. Ok, ¿Sabes? Donde las cosas requieren hacer dinámicas de videojuegos sin que nosotros las concibamos como que son de videojuegos, ¿no? Sino que están insertas ya en la realidad que pues las ejecutamos. Pero sí, o sea, como que en el software lo que hice fue recrear el taller y la casa y correr una simulación donde un fuego las estaba destruyendo. Entonces esta vista como fantasmal, muy inspirada como en estas en estas tomas de The Shining, como por los pasillos, como de una cámara fantasma que está viajando y recorriendo, mientras hay dos narraciones que son como dos especies de manifiestos, uno en español y uno en inglés, sobre ambas experiencias de cada lado, ¿no? ok. O sea, uno tirado como al PTSD y a la pérdida del hogar familiar y la otra como al lugar de sustento de la familia, Ajá. ¿no? Ok, me gusta muchísimo esa pieza y los videos que lo tienes en tu Vimeo para que lo chequen. Público creo que sí, sí, un extracto, hay Sí, una un parte, sí. cachín. Pero me gusta mucho igual como o sea, los textos, uno está en inglés, uno está en español y esa jugada que era algo lo que me interesaba que nos platicaras justo, como esta manera de trabajar el arte como de la frontera, pero desmarcándote de la como narrativa clásica. Ujú. Y que, sí, y que de repente hay piezas mías que tienen como una narrativa muy clásica, ¿no? O sea, sí, o sea, varios de los poemas en La Horda están en este escrito, en este tipo de poema muy fronterizo que es entre español e inglés. O sea, hay cosas que sí me interesa establecer diálogos, pero hay otras cosas que sí de plano me interesa desmarcarme. Y no porque, o sea, las considero como muy importantes, pero también de la misma pregunta que me hago de cómo puede verse un arte conceptual en esta década es también cómo puede verse un arte fronterizo eh, en mí, ¿no? O sea, en un güey que nació en el 95 y es que le tocó vivir lo que le tocó vivir. O sea, yo no, o sea, siempre se menciona como el NAFTA, ¿no? Y es como, pues sí, yo nací en el mismo año Sí, que pero en el NAFTA. No memorias ni sé, tengo, no, ¿no? sí, Sí. no me pas, no tengo memorias de eso. No tengo memorias hasta el 2009. No, 2004, perdón. O sea, mi realidad empieza como a los 8 o 9 años, ¿no? Sí. Entonces es el mundo. O sea, en realidad para mí es más un mundo post Torres Gemelas. Entonces estoy tratando como que siempre hablar de eso, de mi obra, pero siempre está encriptado, ¿no? O sea, como que no está evidente, porque me gusta jugar. Sí, justo en la entrevista que mencionaba al principio leía que te gusta evitar la certeza, ¿no? Que Ujú. prefieres dejarlo abierto porque hasta rima, pero la certeza da pereza, ¿no? Sí, em, o sea, como que me gusta mucho jugar. O sea, como que de repente yo desconfío mucho de esta figura del artista benevolente. ¿Sabes? Como el artista bueno, justiciero, que tiene muy claro lo que es y lo que hace y no existen espacios grises. Una, porque no entiendo si verdaderamente alguien es así. Y dos, porque si ese es así, es también capitalizable en el mundo del arte y sería ingenuo pensar que no. Ok, O sea, en el mundo donde existimos, en nuestra dinámica y estructura de un mercado y un mundo institucional del arte, esa figura es capitalizable. sí, Entonces lo que yo constantemente estoy haciendo es como claramente mi obra habla sobre mi identidad y sobre mis experiencias, pero siempre hay un encriptado, pero no es un encriptado como egoísta en el sentido de no querer compartir información, sino de justo de generar un espacio de gamificación, ¿no? O sea, de si mi instalación o si mi conjunto de objetos es un set de juego, ¿cómo puedo hacer que los visitantes jueguen conmigo, ¿no? En esta cosa de significantes y cosas ocultas y vayan descubriendo un narrativo, porque, o sea, como habíamos platicado al inicio, es como, sí produzco objetos y animaciones y poemas, pero en realidad mi práctica es la narrativa. ¿Sabes? Es este ensamblaje de narrativas entre sí, es como lo que me interesa establecer con el público. sí. ¿Y por qué no nos platicas de entonces la narrativa que estás haciendo ahora? Ya mencionabas un poquillo, pero del proyecto nuevo que traes. Ujú. Mi siguiente proyecto es una extensión del proyecto de mis abuelos. Ok, Es justamente retomar toda esta investigación sobre lo espectral
en la literatura y el cine mexicano y cómo esto ejemplifica una materialidad del horror, ¿no? O sea, en Tijuana, cruzando, pues sí, el cruce peatonal hacia San Isidro, ya del lado de Estados Unidos, hay un Jack in the Box. Que este Jack in the Box es, pues sí, un restaurante de comida rápida como un Burger King, pero también es un punto de encuentro muy, muy común para la gente tijuanense, ¿no? Es como, pues no sé, tu familia va de compras a Estados Unidos y se separan y pues es el punto de encuentro, o vas a estudiar a San Diego y te recogen en Tijuana, te recogen de ahí para que te vayas a Tijuana, o sea, desde cosas más así hasta cosas más duras, inconcretas, como que no sé, o sea, personas que entran a las 7 de la mañana a trabajar en Estados Unidos, pero viven en Tijuana, pasan a las 5 de la mañana, se quedan 2 horas a dormir ahí, ¿no? O personas que son separadas por la familia, personas que son separadas por la frontera, o sea, familias. O sea, familias que son separadas por la Sí, frontera. perdón, ya sé, ya es que ya me acabé mi juguito. eh, Sí, o sea, familias que son separadas por las fronteras es un punto de reunión, ¿no? Y ese es el caso de mi familia. O sea, entonces tomo esa experiencia y de la misma manera en que no se queda solamente con el relato de mis abuelos, este proyecto tampoco se queda solamente con el relato de mi familia y cómo este es un punto de encuentro, sino lo que estoy tratando de trazar es si es un espacio espectral. Okay. O sea, si hay, y si sí, qué fantasmas lo habitan, ¿no? Entonces va por ahí. O sea, sin muchos detalles es eso. Y sí, y eso, y técnicamente también es como me emociona mucho porque estoy experimentando mucho con técnicas de animación, que es algo que había querido hacer desde hace tiempo, ¿no? Como desarrollar un lenguaje más propio de animación. Eh, También la pieza en términos como físicos es una instalación como muy grande, o sea, es como que para mí es lindo poder volver a trabajar en esa escala de Sunrise Corporation, ¿no? O sea, Okay. que Sunrise Corporation era un espacio grandote y era esta corporación que parasiteaba el museo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo volver a retomar ese tipo de práctica que está presente, ¿no? O sea, en la expo de los zombies, pues hay una fisicalidad con las pantallas. En Tang, lo que generé fue un set de grabación con las pantallas azules, que se tenía mucho más sentido todavía cuando viajó a, a este museo, ¿no? Donde parecía así al como Museo de Cozumel, ¿no? Ajá, donde parecía un set de grabación. Entonces, como que sigo retomando esta cosa de generar esta especie de espacios como ambientativos o inmersivos, pero aquí está mucho más concreto. Ok, qué chingón está eso y se escucha, creo que esa parte de encontrar si este lugar es espectral, de qué manera, creo que se junta y me gusta mucho que se ve en la pieza de tus abuelos, ¿no? De cómo hablas de, pues al final todas estas bagajes o rupturas que existen en la historia familiar y cómo se pueden traducir a, pues a estos miedos transgeneracionales. Creo que es una pieza que emociona verla, la nueva. Sí, emociona mucho hacerla. Oye, y en esta pieza nueva igual tienes como, así como nos platicaste en Sunrise, que estaban como estos guiños a meter a la gente que está involucrada en el museo, a la obra también, y volverlas parte en esta nueva pieza. ¿Tienes algo así? Sí, hay algo así que involucra fantasmas. Buenísimo. Pues Andrew, qué gustazo haberte tenido por aquí. Gracias por cotorrear con nosotros hoy. Y pues nada, atentos para ver qué sale en esa exposición. No, pues muchas gracias por la invitación. Desde hace tiempo quería ya salir. Qué bueno que se armó. Y pues nada, gracias a ti también que nos llegaste, escuchaste hasta acá. Y mándale esto a alguien que creas que le pueda gustar. Síguenos en Spotify, en Instagram y a Andrew en Instagram como Roberts Andrew. Así que pues nada, nos escuchamos en una semanita. Gracias. Adiós. Bye bye.